Y seguimos con Cristian y Katy, ellos son analistas políticos y especialistas en estos procesos electorales. Cristian, respecto a ti, ¿qué consejo podrías brindarles a los organismos gubernamentales para que no se altere más el pánico de los ciudadanos frente a esta situación? Más allá que un consejo, lo que yo podría decir es que las instituciones electorales en general, la OMPE sobre todo, ha desempeñado un muy buen papel, tanto a nivel organizativo como también en comunicación, ¿no? El Twitter de la OMPE es un claro ejemplo de cómo manejar la fake news, cómo callar ese tipo de voces que intentan mentir directamente o manipular los hechos a su conveniencia. Yo creo que lo están haciendo particularmente bien. La misión de observación electoral también reconoce un activo, una activa presencia de lo que es los trabajadores de la OMPE. Pero hay un problema que se tiene que solucionar lo más pronto posible, que es la confianza que los ciudadanos tienen con las instituciones en general. No solo con los organismos electorales, con el Congreso, con la presidencia, con los ministerios. Si eso no se soluciona, existe todavía un caldo de cultivo para la desconfianza, y no solo para la desconfianza, sino para la protesta, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionar la desconfianza ciudadana histórica que tiene el Perú? Va a ser un proceso bastante complejo, ¿no? Yo creo que no existe una sola receta. Yo creo que la comunicación tiene que ser el primer paso, transparentar las comunicaciones entre el ciudadano y los ministerios y hacer el trabajo, y tal vez imitar el trabajo que la OMP está haciendo. Una comunicación fluida, una comunicación directa con los ciudadanos y una comunicación fácil, ¿no? Si no se puede hacer un proceso en migraciones, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Bueno, la página web no necesariamente es tan sencilla de revisar, ¿no? Sería bueno estar en Twitter, estar en Facebook, estar en las redes sociales y tratar de conectar más al ciudadano con sus instituciones. Yo creo que la Policía Nacional de Perú en su momento tenía un community manager que hacía algo parecido, ¿no? Y que trataba de llevar a la institución hacia la ciudadanía. Y yo creo que esos ejemplos son dignos de imitarse para volver a conectar y sobre todo para volver a generar algún tipo de confianza en las instituciones. A pesar de haber pasado por las votaciones, ese sentimiento de intranquilidad y la ansiedad está afectando a muchos de la población, porque no se sabe qué va a pasar de aquí a unos meses o de repente con el gobierno del próximo presidente o presidenta. ¿Qué mensaje usted le daría a los ciudadanos que nos encontramos pasando esta incertidumbre electoral? Por favor, adelante, Katy. A ver, ¿qué consejos le doy a la ciudadanía? Creo que lo primero que se podría hacer es intentar volver a unirnos, ¿no? Y si es que hemos ofendido a alguien en nuestro proceso de elecciones, es decir, si es que hemos insultado a algunas personas o a un grupo de personas por cómo votan, pues pedir disculpas y luego de ello intentar generar lazos de comunicación, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas elecciones han sido particularmente violentas por el sentido de los mensajes de odio que se han generado, los mensajes de miedo, la gran división y casi la incapacidad de poder discutir entre nosotros sin poder tildarnos o insultarnos. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante que la ciudadanía en su conjunto busque esta especie de reconciliación con los demás, porque claro, hemos visto que la mitad de la población ha votado por uno y la otra mitad ha votado por otro, pero no ha sido una discusión casi democrática, una discusión política, sino ha sido casi unos ataques lo que hemos visto en estos momentos de ambos bandos, en definitiva. Ahora, vamos a llegar al Bicentenario definitivamente divididos en esta lucha, en esta búsqueda de volver a unirnos. Entonces, en ese sentido, me parece que, pues, sí, va a haber incertidumbre en el gobierno. No sabemos, en primer lugar, no tenemos certeza de quién va a gobernar, pero sea quien sea el que nos gobierne, creo que es importante que la ciudadanía se mantenga activa, ¿no? Sea quien sea por quienes hayas votado, es importante y de hecho se ha demostrado la importancia de la
participación ciudadana en este proceso de generar accountability, de estar vigilantes a nuestras principales instituciones democráticas. ¿Por qué? Porque en general es importante que los ciudadanos nos politicemos. No cada 5 años, no cada que vengan las elecciones, sino en todo momento que estemos atentos a la política, pero claramente no en estos mensajes de confrontación, sino de vigilancia, ¿no? Y dejemos en definitiva de pensar que el otro es el demonio, lo peor, y que nuestro bando, es decir, por quienes hemos votado, ha sido la mejor opción, ¿no? Porque ese tipo de casi fanatización que algunas personas han demostrado es mala porque perdemos la capacidad de criticar hacia la opción que hemos elegido. Bien, muchísimas gracias. Y ahora con su respuesta, Cristian, por favor. Sí, muchas gracias. Coincido bastante con Katy, sobre todo porque, bueno, Peter Zeworski define a la democracia como elecciones competitivas, ¿no? Mientras existan elecciones competitivas, va a existir democracia. Sin embargo, el mismo autor especifica que si la competencia se traduce en si yo pierdo, el que ganó es mi enemigo y en consecuencia tengo que petardear todo lo que él haga, ahí la democracia comienza a caer, ¿no? Pero yo añadiría una cuestión más, ¿no? Es necesario implementar y tender puentes y ser tolerantes, pero la tolerancia muere cuando la otra persona atenta contra derechos de las minorías o derechos humanos, ¿no? Yo creo que desde la investigación, desde la ciencia política, se ha cometido bastantes errores en pensar que el fascismo o los pensamientos extremistas son pensamientos a estudiarse o a discutirse. Yo considero lo contrario, son pensamientos a combatirse. La intolerancia en ningún momento debe ser aceptada, los comentarios xenófobos, homófobos y que vayan contra cualquier grupo de personas deben ser directamente combatidos y no deberían ser tolerados. Yo entiendo de que esta campaña ha sido una campaña difícil porque ha supuesto dos visiones del Perú. Ha supuesto una visión que piensa que el Perú debe seguir un camino de derechas, que no se debe tocar el modelo, y otra visión que plantea reformar absolutamente todo, ¿no? Evidentemente, ninguna de las dos posturas ha querido mediar, ninguna de las dos posturas ha querido ir más hacia el centro. Pero esto tampoco supone que nosotros tengamos que asumir esas mismas posturas. Entonces, podemos apoyar a un candidato, pero ese candidato no es nuestro Mesías. Son las instituciones al final las que nos van a salvar, las que nos van a ayudar y las que nos van a proteger. Y eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer. Muchas gracias, Cristian y Catherine, y así es, se tiene que aceptar la derrota como tal y tratar de aliarse con el partido ganador para el bien de nuestro país. Gracias por habernos acompañado en esta edición especial de Hora Informativa y a estar tranquilos esta semana y no caer en fake news que vemos mucho en redes sociales. Así es, Gerald, muchísimas gracias a los invitados del día, a Cristian y a Katy, por acompañarnos en este informe especial en Hora Informativa.